Bienvenidos televidentes de Canal 2 de Minas Cablevisión, Canal 2 de Regional Cablevisión y a todos los oyentes de CW54 de Emisora del Este 1580M. Nos encontramos en una nueva edición de RDN, Resumen Diario Noticias, una edición especial en la jornada de hoy, porque vamos a tocar un tema que ya pasó hace mucho tiempo, pero todavía está en la retina de los ciudadanos de nuestro país, que es la dictadura. Pero lo vamos a enfocar desde un lado periodístico, en el sentido de consultar, como lo hemos dicho en otras veces, con Omar René Guillén, para ver cómo fue ser periodista en la época de la dictadura y bueno, también obviamente su parte civil, porque no la podemos obviar. Omar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos? Me alegro que estés bien y por Bien, este lado andamos bien también. perfecto. Bueno, Omar, cuando te pregunté para hacer esto, me dio la sensación de que te gustó la idea. Sí, la verdad es que sí me gustó, sí. Siempre me gusta. Claro, no estoy acostumbrado a que me hagan tantas notas, digo, pero me gusta igual. Acostumbrado a hacer el Hacer, entrevista. claro, si hacer entrevistas, pero que me entrevisten a mí. Bravo. Bueno, Omar, a ver, contanos un poquito cómo era hacer periodismo acá en Minas en la época de la dictadura. Bueno, tenía una situación más compleja, obviamente, que la que es cuando se está en democracia, Ujú. porque comenzaron a regir una serie de disposiciones que estaban vinculadas con palabras que no se podían decir, personas que no se podían nombrar, elencos musicales que no se podían nombrar. Bueno, había una cantidad de cosas que no las podíamos sacar al aire ni mencionarlas en radio ni en televisión. Y también cómo se compaginaba la presentación de una nota, por ejemplo, cuando había autoridades, ¿no? Quién iba primero, segundo, tercero, cuarto, y siempre se arrancaba por el general Álvarez, después por el intendente departamental, el que fuera de turno en ese caso, y después se complicaba un tanto. Entonces, como se complicaba, había que nombrar el juez de paz, juez letrado, todos los que estaban. Yo, que fui observado un par de veces por el general Álvarez, precisamente por no hacer una buena lista o una línea que él disponía, agarraba y decía autoridades civiles y militares. Y ahí parece que no le hacía mal que lo dijera. Nombrar general Álvarez, autoridades civiles y militares. Mencionaste que había que tener cuidado a la hora de hacer una entrevista, de Claro, publicar algo en algún diario. claro. Bueno, pero ¿qué tipo de limitaciones generaba eso? Y eso limitaba hasta las preguntas que se habían que hacer, ¿viste? Porque, como te decía, había que tener mucho tacto en ese caso para manejarse, porque a veces había un poco de flexibilidad y a veces no. Entonces, era bastante, a lo primero se hacía bastante complicado, dado que seguro uno no sabía para dónde iba a arrancar realmente, porque la dictadura tiene eso, muchos límites había en la cosa, entonces realmente se hacía difícil hacer notas en muchos casos. Después, a medida que fue transcurriendo la dictadura, como que se flexibilizó o nosotros, que no habíamos muchos periodistas en ese momento acá en Mina, agarramos La onda. la onda, digamos así, para poder trabajar a nivel de militares y se hacía más. La relación fue mejorando. Lo primero, yo me acuerdo que el primer día que tomaron los medios de comunicación, llegué a la radio allí a las 8 de la mañana más o menos. Yo entraba a las 8, 8 y cuarto, y estaba en la puerta un militar con un rifle acá, y yo lo conocía porque jugaba al fútbol. Le dije, hola, ¿cómo andás? Cero. Llegué arriba, veía otro, también jugaba de puntero derecho en Guaraní, también lo saludé y no me dijo nada. Ya vi que era. Ya, había Ahí gente ya vi que venían dentro de la radio, seguro, se tomaron los medios de comunicación, entre otras cosas. Y entonces ese día, cuando vos te levantaste, ya estaba todo tomado, y como llegamos a la radio, a mí, si bien, si bien se notaba que iba a haber algo, que iba a haber algún golpe de Estado o algo por el estilo, ya se venía, había como un olor, como le decíamos nosotros, hay olor a cosa fea. Bueno, ese día nos sorprendió, por lo menos a nosotros en la radio nos sorprendió bastante porque llegamos y ya estaban los militares puestos. Entonces, ahí este, ya no, como que vino la orden de que
eh, para hacer informativos y eso había que aguardar. No, no se podía salir. Creo que yo hacía uno a las 9 y a las 10, eso no lo pude hacer ese día, y el de las 12 sí, de las 12 y media sí, el completo, que no era completo mediodía, no se llamaba todavía completo mediodía, ese sí lo pude hacer, pero ya apareció una hoja con una cantidad de cosas que no podía decir, y se nos achicaba la noticia, porque todas las noticias que había traído el día anterior, no sé, no no se servía podía ninguna, pasar. no servía ninguna para nada, no podía pasar ninguna, y tampoco la música, y bueno, y los programas, yo que tenía programas deportivos, igual había control, y la verdad que el primeros días se me hizo bastante difícil, después como que fuimos adaptándonos más allá de que yo siempre estaba pensando cuándo termina, cuándo termina. Yo hablaba con los militares, no se sabe cuándo termina, ¿no? Pero era preocupante, sí, porque si, seguro si cometías un error no sabías hasta dónde podía Claro, parar, claro. hasta dónde, porque acá hicieron echar a una compañera de la radio precisamente por no obedecer las órdenes de los militares. Como medida primaria, echarla de la empresa. Después se veía, ahora está en Salto, se fue para Salto, ya no sé, se tomó los vientos de acá, es la dictadura de todo el país, así que era lo mismo, pero ya como que Ujú. cambió de lugar. Era difícil, sí, se hacía bastante complejo. Mencionaste algo sobre una funcionaria que estaba trabajando aquí y bueno, la solución fuera Era que pulsarla, renunciara o que o echarla, sí, sí, ¿no? echarla. ¿Tuviste algún inconveniente con la directiva, un medio periodístico? No, inconveniente no, lo que nos hacían cumplir con las reglamentaciones, nada más, es decir, tener mucho cuidado porque seguro te cargaban de responsabilidad, pero yo estaba en el diario La Unión, que era más complejo, digamos así, porque los directivos del diario La Unión estaban Ujú. presos, o por lo menos cayeron presos a los pocos días, o sea, no me acuerdo si fue antes o después del golpe de Estado, a los pocos días cayeron presos, por lo menos Héctor Raúl Bernengo, que era el escribano, era uno de los dueños, después fue Puché, se salvó Guadalupe, pero después en la Unión, por ejemplo, llevaron preso a casi todos los empleados. El único que me salvé fui yo. Y yo pensaba, qué raro, pero no, me contaba después el ingeniero González, y ¿sabes lo que pasa? Que vos caías preso y lo primero que te preguntaban, ¿de qué habla Guillén en el diario? Y como vos eras fanático del fútbol, decían, de fútbol, un rompe pelota del fútbol, todo el día hablando de fútbol. Entonces, eso me salvó. Hablaba de todo, pero Claro, claro. generalmente hablando de fútbol. Estábamos vinculados. Él no te asociaba más Sí, 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 fútbol sí, 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 que a totalmente. periodista. Seguro, porque yo era periodista, era el jefe de la página de deporte. Entonces todo Ujú. lo iba a hablar con el jefe de taller, que era Benigno Cáceres, y bueno, él era técnico de fútbol, hablábamos de fútbol y estaba todo el día hablando de fútbol, la verdad. Entonces eso me decía el ingeniero González, eso te salvó. Por lo menos cuando me preguntaban a mí, cuando Luis Pedro Guadalupe me decía también, después a mí me preguntaron eso, todos me preguntaban eso. Todos preguntaban de primera, pregunta, entonces te salvaste. Y si no, corría peligro. En algún pasaje dijiste que se olfateaba ya como que iba a haber un golpe de Estado. ¿Cómo viviste esas transiciones, esas sensaciones que tuviste, esa experiencia tuya? Sí, la viví con miedo. Yo me enteré un poco antes porque yo era el secretario administrativo de AUTE, que era el gremio que nucleaba a los funcionarios de UTE Sí, Antel, sí. filial La Valleja. Y yo era el secretario, entonces me acuerdo que Casanova era el secretario general a nivel del país e Iglesias el tesorero. Y vinieron una noche, estuvieron acá reunidos, hubo una reunión del gremio, yo lo único que hacía era sacar el acta, y después se vinieron conmigo caminando hasta acá, hasta la esquina del Callejón de Lucas. Y ahí me dijeron, hasta más nunca. Se despidieron de mí, no nos vas a ver nunca más. ¿Y qué pasa? La cosa está fea. ¿Y ustedes qué van a hacer? Dijeron, nos vamos rumbo a Brasil y de ahí a Europa. Y la familia de ustedes ya está en viaje para afuera. Mirá, Eso me dejó me dejó impactado. helado, Me sí. dejó impactado, porque yo además era bastante joven, era joven ahí. De luego dije, ¡ay! ¿Qué pasará? Que estos se van.
principales gremialistas del Uruguay, eran ellos Ujú. lo que era el PCNT de ahora, en esa época no me acuerdo cómo se llamaba, ellos eran los capos máximos y se despidieron ahí, me acuerdo que me abrazaron y nunca más los vi. Ni nunca más los he oído, no sé si están vivos o no, pero eran, me pasó eso, eso me dejó impactado. Y eso fue el preámbulo, porque fue un par de días antes que me dije, un par de noches antes de ocurrir el golpe de Estado. Entonces, Sí, sí. no era juguete, ¿no? La verdad que. Recién dijiste que eh, el deporte evitó que fueras preso. eh, ¿Qué otro, de qué otra forma te salvó el deporte en esa situación? ¿O cómo era también el deporte en esa época? no, sí, el deporte tenía el fútbol, porque era lo que más hacíamos acá, tenía a Guaraní como líder del fútbol. Se había llevado los mejores jugadores de todos los clubes, se fueron a jugar a Guaraní porque en Guaraní tenían oportunidad de ganar un poco de plata y Ujú. tenían la comida, alimentación para la familia y para todo. Entonces eso hizo que eh, Guaraní tuvieron una poderosa escuadra. Y ahí sí que ahí sí tuve problemas, ¿ve? Ahí en el fútbol tuve problemas. Como relator de fútbol tuve mucho con el coronel Cordones fundamentalmente porque sostenía que yo no gritaba los goles de la misma manera de los goles de Guaraní de Ah, los rivales. Entonces me llevaron como 10 veces al cuartel por eso. En un campeonato estaba permanente, en ujú. virtud de que, bueno, yo entonces me acuerdo que con Olimpia, creo que fue el primero, y yo le dije, me convocaban al cuartel. Como no me alcanzaban a llevar, pues yo me iba antes. Yo tenía un amigo en el cuartel que me avisaba, guarda que te van a buscar, entonces yo me tomaba el uno y me rajaba. Llegaba primero. Entonces, allí en una mesa que estaba Cordones, bueno, otros militares diversos, me preguntaba, porque me hacían escuchar el partido Ujú. y por qué gritaba tanto el gol. Entonces yo le decía, lo que pasa es que ustedes tienen 50 hinchas, pues, tienen poca hinchada, ¿no? Ujú. El tipo me miraba fijo y no me decía nada. Y Olimpia tiene 7.000 personas en zona de influencia. Se imagina que eso me motiva y yo qué sé cuánto. Bueno, le daba una serie de explicaciones y me dejaban un rato al frío allí un rato y después me iba. Pero un día era un partido tremendo con granjeros, era, con granjeros. En la cancha de estación había una multitud porque la gente iba a hinchar por el cuadro, aunque fuera granjero, iban los de Olimpia, Barrio Olímpico, todos a hinchar por granjeros. Entonces había una multitud, un partidazo eso. Los dos tenían un cuadrazo espectacular, que era Guaraní porque los preparaba muy bien, tenía los mejores jugadores en medio, y Granjero porque había armado un cuadro tremendo también con una cantidad de jugadores. Cinco Molina, jugaban los cinco hermanos Molina, Raúl, Francisco y Pancho Telechea en la delantera, un cuadrazo era. Pedro González atrás, Walter Silva al arco, un Carlitos Bicho, un excepcional jugador. Bueno, y arrancó ganando Guaraní. Vale, grité el gol suave. Al rato, otro gol de Guaraní. Grité el gol más o menos, ahí no sé, me acuerdo, pensé que. De repente, estaban 3-0, 3-0 ganando Guaraní. Comenzó el segundo tiempo, creo. Hubo un tiro libre, lo tomó Carlos Vilche, gol. Lo grité fuerte, descontó 3-1. Por los 30 minutos más o menos, Raúl Molina hizo otro gol en el arco de este lado, 3-2. Y en la hora, no me acuerdo cómo fue la cosa, daban 3-2. Bueno, sé que se produjo un gol en la hora de Francisco Molina de Chilena, lo hizo, y era el goleador del campeonato minuano, en el arco de acá de estación. Entonces yo pegué un grito que levanté para arriba la cabina. Impresionante, la verdad que Con ese gol, empató el partido, 3-3. Creo que salieron 3-3, sí, 3-3. Entonces llegué acá acá a la radio, ya porque estábamos contaste sí que veo mucha gente a alentar el equipo que contra Guaraní. seguro por la dictadura, eso así es Sí, la sí. reacción. En la Estaban reacción de la gente, ¿cómo en fue? la cancha de estación y la gente gritaba en pila también. Pero bueno, yo gritaba. Entonces me vine para acá, para la radio, y al ratito me llamó un capitán, que era muy futbolero. Yo era amigo de él desde 33, que era el técnico de 33, fue técnico de la selección acá, el capitán Alves, que está vivo todavía, el capitán Alves vive en Montevideo, un tipo muy bien. Y me dijo, mira Omar, o te van a buscar o venís, pero me parece que te van a ir a buscar hoy. Están con una calentura contigo. Pa.
puta madre. Salí por acá, por 25 de mayo, el ómnibus pasaba por Washington Beltrán, tomé el ómnibus y llegué primero. Cuando la camioneta vino acá, yo ya me iba para allá, cuando llegué allá. Bueno, llegué allá, estaba con una calentura que volaba. Bueno, me hizo todo el repertorio de cómo era el partido, lo íbamos escuchando, lo tenía grabado el partido, Ujú. vea como grito los goles, decía Gordán, mira este gol como grita, casi rompe la cabina gritando. ¿Por qué gritó tanto ese gol? Bueno, se produjo en la hora, empate. Lo hizo de chilena, que no es bobada, sino que es Claro. chilena. Este, y además tengo una relación de parentesco con el que hizo el gol. ¿Qué parentesco tiene? Digo, yo soy casado con Mari Graña García y él es casado con Blanca Graña García. Es decir, somos concuñados nosotros. Está preso. ¿Por qué yo no puedo tener pareja? ¿Cómo va a estar preso? Entonces dice usted, es indigno, y no sé cuánto. Entonces yo digo, bueno, que no era honesto. Digo, acá hay una persona que me conoce de que éramos chicos, de que éramos jóvenes. Era Diego Sadre, que era teniente. El teniente Diego Sadre me conoce muy bien, sabe qué persona soy. Estuvimos juntos en la asociación de estudiantes, le tiré por los dos. Y dijo Diego, comandante, no lo conozco. Digo, ¿cómo que no me conoce? He dicho que no lo conozco. No sé quién es. Ah, dije, si este loco se me tiró al medio, me manda más precio ahí. Bueno, está. Y es más, le digo, el que hizo el gol es militar. ¿Quién le dijo a usted que me... ¿cómo es? Yo le estoy diciendo que con cuñado mío es militar. Trabaja en la división de Ejército 4. Es militar. Entonces dijo, capitán, averígüeme, a ver si me está mintiendo o no. Al ratito viene con toda la carpeta. Es militar, qué calentura tiene Cordona. Es militar y es concuñado de Omar Guillén, porque es casado con fulana de tal. Una calentura se agarró el tipo que no. Yo lo veía que estaba con los ojos, me decía comunista de todo, pero que le volaba la paz. Estaba furioso. Y ese día me dejaron allí, pero ya no me dejaron 2 horas. Me quedé hasta el otro día, parado con un militar allí, con un frío, porque era julio, era un frío. Y yo vivía a 2 cuadras del cuartel, vivía en Manuel Benavente y Pública 28. Y entonces seguro, cuando llegué, María estaba furiosa. ¿Y dónde estaba? Estaba en el cuartel. Otra vez en el cuartel, porque ya sabía que me llevaba otra Ujú. vez en el cuartel. Estuve en el cuartel, pero ahí se la gané la orejeada. Y después, y después me Te dejaron. dejaban tranquilo. Ese año me castigaron muchísimo, pero después ya como que me dejaron. Porque yo le había dicho acá en la radio, no relato más los partidos de juego para mí, pues no voy a estar, Claro, no hay un problema. es un problema para mí. Entonces, pero no, después como que se adaptaron al clima, se adaptaron un poco, se suavizó Cordone conmigo en ese aspecto y dejó, pero sí tuvo grandes problemas en el fútbol, tenía así. Este, Cordón era yo creo que era una persona bien, pero era muy calentilla, muy contra calentilla. Una vez estábamos no me tocó a mí, Julio Melgar relataba el partido de primera hora. Estuvo genial el loco Julio, que era tenía una chispa barba. Se incendiaron los vestuarios de la cancha de estación, reventaron que calentaban con leña el agua, no sé cómo Ujú. era la cosa, se armó un lío, una fogata barra, una humarera barra. Entonces lo apagaron entre toda la gente, estaba la estación AFE, estaban los de AFE, eso, con él lo apagaron. De repente llegan los bomberos, estaba relatando. Y yo estaba con Eduardo Falco, estaba Cordone, estaba Nario, creo que era, y estábamos mirando el partido, un partido y el loco Julio, él se debe acordar, Julio Margar dice, como siempre los bomberos llegan tarde a los incendios, papá se mandó un discurso, dijo Cordone, Falco, ¿quién es ese empleado suyo? Y sí, ese relator, ese está detenido, me lo lleva al cuartel, me lo lleva usted, sigue. Vaya, que los Falcos se quería morir. Buah, lo van a meter preso a este loco. Y me acuerdo que se quedó, se quedó en la cabina porque yo fui y le avisé, guarda que te están esperando para llevarte. Y se quedó en la cabina, loco, sentado allí como medio escondido, agachado. Pero después al otro día lo llevaron. Y sí, lo No, salvaba. no se salvaron, que llevaron. Lo llevaron, pero estaba pidió disculpas, loco, dijo que. No sé lo que dijo, porque él se defendió y salió, Y pero salió. era peligroso, era bastante peligroso. Muy bien, Omar. Vamos a hacer un primer corte y Adelante. volvemos con más preguntitas.
En Audical queremos que termines el año disfrutando de todo lo que querés escuchar. Las risas de tus seres queridos, las anécdotas compartidas con amigos y las celebraciones llenas de momentos emotivos. Visítanos y duplicá los sonidos que amás con un 2x1 en audífonos seleccionados. Así como escuchaste, 2 audífonos al precio de uno. Probalos gratis llamando al 18899. Te esperamos. Peluquería y barbería Fish Styling de Bruno Álvarez los espera de lunes a sábados en sus locales de Sarandí 570, 33 686 e Ituzaingó, Casi Miguel Barreiro. Por reservas al 098 407 562. En Electro Total pensamos siempre en darte mucho más. Por eso, además de encontrar los mejores materiales eléctricos, anexamos aire acondicionado común e inverter, lavarropas, microondas, deshumificadores, ventiladores industriales y para el hogar. Y escucha, bombas de agua sumergibles Taifu al mejor precio. Electro Total, 18 de julio 792, teléfono 444-205-97. Bien, comenzamos el segundo bloque de esta edición especial de RDN, el resumen de noticias, y vamos a hablar un poquito de lo que es ser ciudadano en esa época, porque Omar fue periodista, pero también obviamente es una persona como todo el mundo, ¿no? Y bueno, que nos va a contar un poquito cómo vivió toda esa época desde su perspectiva personal, y ya sea todo lo vinculado a eso, ¿no? Familiar, etcétera. Bueno, Omar, a ver, ¿qué recuerdas del ambiente social de Minas en esos años? Bueno, la verdad que, ¿cómo te voy a decir? Se podía vivir tranquilo, este, porque había mucha, digamos, seguridad, porque al estar los militares recorriendo no había, yo recuerdo que un día pasé, habían habido 7 robos en la estación en la misma noche, habían robado una cantidad de kioscos. Entonces yo lo pasé y me llamaron por teléfono, me llamó después el jefe de cuartel, que era muy amigo acá de la casa, se criaba con la familia Falco, con los Falco. Dice, ¿dónde sacaste esa noticia? No, la saqué de la jefatura. Me la dio el jefe de policía de la jefatura de La Valleja, me dio la. Está, bueno, bien, está. Entonces después a los 2 o 3 días me llamó y dice, no va a pasar ningún robo más del barrio Estación. ¿Así? ¿Por? ¿No se puede? No, no va a haber. Y la verdad que no hubo más. Lo agarraron a todos. Una velocidad impresionante. Se terminaron los chorros. Y bueno, en ese aspecto estabas tranquilo, había mucha tranquilidad. Pero yo vivía allá digamos, de lo de Arana, lo que es Javier Barrios Amorín, de aquí para allá a la derecha, en una zona donde no había luz ni nada en esa época, no había luz en la calle. Había unos Ujú. apartamentos. Ayer estuve precisamente con una botija en el hospital que me contaba, dice, ustedes cuando se casaron fueron a vivir al lado de mi casa. Ah, no sé quién, no me acuerdo, no sé quién eras vos, pues. Ella era chica. Claro. No, yo era chica, yo soy fulana tal, me dijo. Sí, yo conocí mucho a tu hermano, sí, sí, sí. Ustedes fueron allí. Bueno, vivíamos ahí, este, y, y justamente el hermano de ella no era tupa, como le decíamos en esa época. El loco trabajaba con carne medio de contrabandero y una cosa Ahí así, va. ¿no? Está vivo, una muy buena persona. Este, y lo buscaba el ejército, lo buscaba, lo tenía fichado, no sé por qué. Bueno, entonces, un día, este, llego a casa y de noche, pues yo salía de la una medio tarde, como a la 1 de la mañana, y estaba cantidad de gente del ejército, o sea, me hicieron tirar en el suelo y todo, ahí sacaron los documentos y eso, y habían allanado mi casa, estaban allanando, estaba Mari sola, y ¿no? Un susto tenía estaba embarazada para mejor, un susto terrible, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Pasó, no nos pasó nada, pues no había nada. No hay Además, nada, claro. la persona que ellos buscaban no estaba en ese apartamento, vivían otro, una fila de apartamentos que habían hecho, y no estaban, no estaban en el apartamento de nosotros, estaban en la otra punta, digamos así. Ahí pasó.
Al poco tiempo, otra vez, voy llegando así de madrugada, otra vez estaban todos allí, pajarito, estaba otra vez los documentos, tiraba al piso, sacaban, no tenía problema. Llegué a casa y habían estado en el allanamiento y Mari tenía a Cristian, recién nacido, lo estaba bañando y no lo dejaron bañar, le pegaron un susto bar, se pegó un susto bar, otra vez, digo, bueno, ahora, qué embarrada. Entonces agarré y vi que me habían agarrado de punto, pues tenía mala suerte en ese aspecto. Y era muy nerviosa Mari, y justo la agarraron con el niño bañándolo ahí, tuvo un problema barro, porque entraron, nomás los militares no, te golpeaban y entraban, pum, pum, pum. Y fui y llamé a un amigo mío que era coronel y le dije, y me dijo, nunca más te va a pasar. Y no me pasó más. Ahí estuvieron bien, se corrigió eso. Ahí, desde el punto de vista ciudadano, tenías ese problema. De repente, otros no podían defenderse porque Ujú. conocía a la gente del ejército y bueno. Y en el resto, y bueno, sí, se vivía con. Había que andar con los documentos. Lo esencial es andar con los documentos, tener documentos siempre y cuanto te llamaban la atención, hacer caso. Y acá, yo tenía un compañero acá que era oficial del ejército, trabajaba acá en la radio en la parte del fútbol. Y un día estamos con unos amigos en el Petit Paris, ahí donde está Creditel, y empezaron a pasar los G del ejército. Estaba revolucionado, había mucha gente, mira, había mucho movimiento a pasar el ejército, y el oficial este que iba adelante en el Jeep, hacía con el pie así, ¿vos sabés? Pasó 3 veces así, le dije, vamos, no. Nosotros salimos de allí. Enseguida entraron y detuvieron a toditos los que estaban adentro. Se los llevaron. Entonces yo después le comenté al loco. Me dijo, yo te estaba haciendo señas porque te fuera, porque yo sabía Claro, que bueno, pero no te iba a decir que llena, andate. No. seguro, seguro. Te hacía una seña así, distraído, y vos que no sos abombado, estás mirando por la vida y te vas a dar cuenta que pasé 3 veces, 5 G pasando dando vueltas, estoy en allanamiento en cualquier momento. Y nos rajamos allí. Cruzamos de frente y ya, a la vuelta los llevaron a todos los que estaban en el Petit Paris, que eran gente muy bien, estaban jugando al ajedrez y eso, pero los tenían como Ellos tenían izquierda. la sospecha Eran de izquierda y para adentro. Está bien. Nosotros, yo esa vez nos salvamos bien, me salvé bien, me salvé un amigo que justamente era oficial del ejército, fallecido ahora, obviamente, pero era brava la cosa, si no estabas con los ojos bien abiertos, te podía pasar mal. Pero lo demás que, no tenías problema. Había algunos oficiales medios atrevidos y así. Yo me acuerdo que acá en el Club Minas, que ahí había problemas con algunos oficiales atrevidos, y se metían con tu novio, con la mujer. Había que cuidarse de ellos también. ujú. Pero si le decía a un oficial mayor que él, se cortaba la cosa. Creo que Claro, pero era un problema, ¿viste? vos tenías esa facilidad porque Claro, pues lo conocía. pero Pero los que no conocía, hacemos marchaban el pie, porque vos te enojabas y te llevaban. Y ya decían que estabas metiendo lío o algo. No estaba y te haciendo nada. enojaban de tu mamá. Seguro, no estaba haciendo nada, pero el circule estaba muchas veces, ¿viste? Cuando estábamos amontonados por ahí, che muchachos, circulen. Y había que abrirse para todos lados, porque si no, y bueno, si hacía amor en la oscuridad, guarda, porque si le van a agarrar. Omar, ¿cómo eran las reuniones en esa época? Ya sea reuniones familiares, entre amigos, eh, salir a bailar. No, si hacías un cumpleaños, reuniones, tenías que dar cuenta de las personas que iban a ir y los documentos de identidad de cada uno. Si hacía una fiesta y no informabas, tenías peligro, porque si caían, te lo llevaban a todos. Todos presos. Ah, sí, tenía que hacer. Yo sé porque en casa hubo una serie, no sé, cumplió años mi hermana, que era una vuelta y otra, y hubo que elevar la lista de asistentes y el documento de cada uno. Y se controlaba mucho eso, esas reuniones. Cuando no había derechos individuales, la cosa no tenés defensa casi ninguno, no tenés derecho ninguno. Entonces, las reuniones había que avisar, las reuniones en los bares también, creo que estaban bastante controlados. Lo que pasa es que había guardia blanca que le decían que eran tipos particulares que te escuchaban lo que vos estabas hablando muchas veces. Entonces, Eso te iba a a mí, preguntar. a mí me pasó fea 2 o 3 veces. ¿Cómo era el ambiente de la reunión, no? Imagino que te tendrías que llevar todo. Sí, te tenés que cuidar de todo. Si vos no podías estar hablando cualquier cosa,
decir, yo qué sé, esta dictadura hay que tirarla abajo, porque de repente estaba uno allí empujando, tirada abajo a vos, te pelaba. Había que tener mucho cuidado. Sí, yo estaba hablando con unos amigos una vez y tuvimos problemas. Y no, ellos no tuvieron problemas. Y, y yo me salvé porque me avisaron, pero estaba hablando de políticos uruguayos nombrándolos y no se podía. Por lo menos no querían que tuviera. Había que mantener una conducta bastante regular. Eh, Omar, ¿tuviste algún momento en el cual sentiste miedo real por tu trabajo o por tu familia? Ah, sí, sí, en algunos momentos sí. Sí, sí, en algunos momentos. Eso cuando me tocaban esos allanamientos yo me tenía miedo, porque yo dije capaz que podía ser por otra cosa. Después tuve un problema, no sé ni cómo, este, de repente vivíamos en la estación ahí, en ese momento en la calle Benavente, y el Cristian iba a la escuela 11 de la organización. Entonces, cuando Mari venía con él, traían el coche a Leo y había gente que le sacaba fotos de un auto. Entonces, ¿sabes qué? Me dijo Mari, ¿vos sabés que me sacan fotos? Dije, ¿quién te saca? No sé, unos locos andan en un auto y un militar retirado que vivía allí en la cuadra de nosotros me dijo a mí, ojo que están sacando fotos en un auto, no sé lo que será eso. Yo lo vi sacar. Sí, ya me dijo mi mujer. Entonces fui, hice la denuncia. Me mandaron a una oficina del cuartel allí que había de tránsito, control de tránsito, no sé cuánto era, que le sacaban fotos a los hijos míos. Y me dijeron un día, bueno, está, vamos a investigar. Un comentarista que había acá un día me dijo, vos sabés que el otro día vivía en el barrio olímpico, el otro día me preguntaron unos locos en un auto en Montevideo dónde vivía Omar Guillén. A la puta de Julia, por ahí. Yo te pregunté, ¿vos qué le dijiste? Y yo le dije que no sabía, que era para aquel lado, le dije, lo mandé para el lado Claro. de la estación, para embarullar un poco. Pero, le digo, mirá vos, entonces son los que... Pasó el tiempo, hablé con un capitán y el ejército que era amigo mío, me dijo, bueno, no, se está investigando, eso se está investigando. De repente un día me vieron a buscar en una camioneta acá. Militares me llevaron para el cuartel, a las 3 de la tarde, por ahí, 3 y pico. Me dijeron, había 4 o 5 tipos. Ujú. Estos eran los que le sacaban fotos a usted, a su familia. Denle la mano. Y le di la mano. Y me acuerdo de uno solo porque Ricardo Furtado trabajaba conmigo en el club y me dijo uno, yo soy Furtado, trabajo en el tercer piso del Palacio Legislativo, pero me dijo no sé qué. Y yo le di la mano a todo. Y después me quedé esperando. Y está, se puede retirar. No supe por qué era eso. ¿Qué pasó? Después pusieron cuando iba Cristian a la escuela, pusieron una guardia. Había una guardia, estaba controlado por la guardia y había que informar dónde estaba el Cristian. Y teníamos que andar con él. Nos dijeron, usted tiene que estarlo cuidando siempre, en el jardín, va. Y ahí estuvimos como un año. Nunca supe por qué. Porque nadie me decía, ¿por qué? Usted cuídelo. Y bueno, cuando él va a la escuela, va una guardia. Iba a la cosa estación, había un guardia, parecía que había un guardia por allí parado cerca, no sé cómo era. Porque no lo veía, yo no lo veía. Nunca te pudiste enterar. Nunca pude enterar por qué era esa situación. Rarísimo, rarísimo. Ni por qué fui a saludar a eso. Pues yo les pregunté, pues, no importa, usted los saludó y los conoció. Bueno, los conocí, pero fui así, un golpe de vista, nada más. No sé por qué, los tipos tranquilos. Mañana se nos va. Y seguro, ¿qué me acordé y no lo conocía? Eso me dejó muy mal, tuvo mucho tiempo. Dije, ahí estaba re preocupado. Pero pues nadie me decía nada, nadie sabía. No, no sé, no sé. Orden superior, orden superior. No supe nunca. La verdad que te deja con una incertidumbre bastante importante Claro, porque no sabes por qué esas personas estaban sacando fotos y a su vez no saber cómo qué pasó con esas personas, ¿no? nada, no supe nada. Yo llamé a Serkisian, que era el jefe de informativo de CX20 y de Cori, como yo tenía mucho vínculo con él, y le quise preguntar alguna cosa y me dijo, no, no me pregunte nada. Ojo con el teléfono, porque viste, estaban los teléfonos Claro, yo. pinchados.
Así me acuerdo que el loco me dijo, no me pregunte nada, Omar, de eso no, no hable. Bueno, porque tuvimos un tiempo re nervioso, no sabíamos por qué era. No nos pasó nada, pero tampoco teníamos claridad de lo que pasó. ¿Por qué era que teníamos que cuidar Cristian. al Cristian? Ahí no quedó la incógnita para toda la vida. Y al día de hoy no hay chance de averiguar eso, ¿no? ¿Eh? Digo, al día de hoy no hay oportunidad de No, averiguar eso, ¿no? Ya. después me dejé quieto con todo, no dije más nada, pues, pero no supe. Además te digo una cosa, la mayoría han fallecido de todos los que participaban en esas cosas, me parece a mí, Ujú. porque yo era joven y ellos eran veteranos. Así que pasaste prácticamente todo un año Todo un de año. preocupación y miedo Chicos, mucho miedo. y encima sin saber lo que estaba Sí, sí, pasando. no, no lo dejábamos ir a ningún lado, Cristian. Era muy artero, chico, Sí, y sí. corría para todos lados, Cristian. Pero teníamos que andar con él por las dudas, no lo dejan afuera, no lo dejan afuera, si están en el patio, están ustedes, menos sabíamos por qué. Nunca supimos, eso fue una cosa rarísima. Eso fue lo más raro que me La pasó. verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que no, tremendo, lo tengo que escribir, todavía no he llegado a eso. ¿Recuerdas otra cosa que ya reclamo? Sí, no creo que de esa magnitud, pero No, después, cuando fui a Radio Sarandí, ahí era bravo en Montevideo, yo me acuerdo que íbamos en el ómnibus de repente, como yo estaba ahí al lado de la universidad y tenía que ir hasta allá, la Blanqueada, donde estaba Radio Sarandí, tomaba el ómnibus ese, y además era de madrugada que iba, y de repente nos decían, el guarda decía, bájese en todo, y nos bajamos todos, no sabíamos ni por qué. Y de repente, guarda que van a subir militares, no sabemos si son militares o no, no entreguen la cédula, porque si te sacaban la cédula claro, te quedabas sin documento. Era una cantidad de cosas, entonces nos bajamos todo el miércoles, yo me bajaba y me iba caminando, ¿qué iba a hacer? Y de otros también, otros locos que trabajaban en unas mueblerías por allá y vivíamos todos para este lado, bueno, ahí eso me pasaba eso en Montevideo a veces, sí. Nos multaban si vos cruzabas. Pues yo crucé un día, 18 de julio, así como a la 1 de la mañana, no andaba nadie, y no me acuerdo por qué era que aplicaban esa multa. Y yo crucé frente a la universidad, me tocaron pito, miro para allá, era un militar y me dijo, usted tiene que tener una multa, dice, por esto. Yo, ¿por? Porque cruzó, no sé, por la mitad, cruzó, claro. no llegó a la esquina, cruzó antes, no sé, había una ley, no sé cómo. Pero me dijo eso y nada más. Dije, yo no tengo plata, no sé qué en ese momento. No, 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 vaya, pero le hago una advertencia. ¿Cómo está? Y después le pregunté Que a lo vuelva a otro, pasar. que no vuelva a pasar, después andaba como loco. Bien, Omar. Si te parece bien, vamos a ir a una pausa y volvemos con el tercer bloque de esta edición de RDN Resumen Diario Noticias. En Audical queremos que termines el año disfrutando de todo lo que querés escuchar. Las risas de tus seres queridos, las anécdotas compartidas con amigos y las celebraciones llenas de momentos emotivos. Visítanos y duplicá los sonidos que amás con un 2x1 en audífonos seleccionados. Así como escuchaste, 2 audífonos al precio de uno. Probalos gratis llamando al 18899. Te esperamos. Peluquería y barbería Fish Styling de Bruno Álvarez los espera de lunes a sábados en sus locales de Sarandí 570, 33 686 e Ituzaingó, Casi Miguel Barreiro. Por reservas al 098 407 562. En Electro Total pensamos siempre en darte mucho más. Por eso, además de encontrar los mejores materiales eléctricos, anexamos aire acondicionado común e inverter, lavarropas, microondas, deshumificadores, ventiladores industriales y para el hogar. Y escucha, bombas de agua sumergibles Taifu al mejor precio. Electro Total, 18 de julio 792, teléfono 444-20597. Bien, comenzamos este tercer bloque de resumen de noticias, edición especial con Omar René Guillén. Y bueno, en el último bloque vamos a estar tomando el retorno a la democracia, cómo fue, cómo lo vivió, etcétera. Bien, Omar, a ver.
¿Cómo fue el día en que sentiste que Uruguay volvía a respirar libertad? Y bueno, fue un día de emoción, distendido, porque yo estaba preguntando, me acuerdo, ahí a la mitad del periodo de dictadura preguntaba siempre cuándo se termina, le preguntaba a alguno, allá no, nadie sabía. Hasta que le pregunté a un coronel que era bastante amigo mío, me dijo, mira, yo tampoco no sé, puede durar mucho o poco. Entonces, cuando llegó la democracia, indudablemente fue un momento de satisfacción, de alegría y a la vez de pensar en que había que cuidar la democracia, porque, claro, porque la democracia se cayó no por lo que dicen en la historia actualmente, creo yo no he leído mucho, pero me he encontrado con material que no es cierto, que no. Yo escribí un artículo, Libertad mm, y libertinaje. Había mucho libertinaje en Uruguay en la década del 60, por ahí. Se veía que había una descomposición de la sociedad y muchos insultos, muchos agravios en la Cámara, diputados, en senadores, los políticos también estaban fuera de borda, y eso iba propiciando un ambiente raro, que fue lo que propició que la dictadura no vino porque quisieron los militares, vino porque hubo un desborde total de una Para cantidad terminar un ciclo. O eh, sea, la dictadura entró para terminar un ciclo que estaba que saliendo mal. estaba saliendo mal. Y lógicamente se habrá equivocado Bordaberry también al convocar a las Fuerzas Armadas, pero capaz que no tenía otro recurso en ese momento, uno no sabe. Lo cierto es que, pero no fue por una cuestión antojadiza, por un proceso que hubo previo ahí de deterioro, digamos, de la democracia, de deterioro, entonces aprovecharon las circunstancias. eh, Viste que los que en realidad provocaron esta situación, este, uno de ellos eran ladrones comunes y otros eran ideólogos y otros tenían ideas como Zabalza y eso que aportaron cosas porque eran ideas. Les parecía que eso era lo ideal, lo imagino yo. Y de acuerdo que le escuché a Zabalza muchas veces, incluso que estuvo acá varias veces, después de la dictadura, el loco, viste que el loco discrepaba mucho con los Tupamaros, todo eso, discrepaba mucho porque él entró con una idea y no era lo que después tuvo que vivir él también, y él recibió balazos y murió como consecuencia de eso después. Bueno, y ahí cuando vino la democracia, obviamente tuvimos una gran alegría, reencontrarnos entre nosotros mismos, poder realizar reuniones libremente, todo eso es fabuloso. Cuando se pierde eso, seguro te provoca una tensión muy especial al ser humano, por lo menos a mí y a todos los que yo conocía, y después entramos a disfrutar plenamente de la democracia y extrañábamos algunas cosas, seguro, porque 15 años o 14 que estábamos en otro juego, después encontramos, ahora podía hacer tal cosa, decíamos, ahora andaba, yo qué sé, gritar en la plaza lo que vos quieras, hacer lo que quieras, ¿no? Este, y eso fue realmente interesante e importante y que se debe cuidar. La democracia hay que cuidarla porque no es una cosa que se mantenga por sí sola, sino que hay que hacerla con el discurso y con hechos. Claro. Discurso y hecho, no solamente discurso, sino con hechos hay que irla reafirmando la democracia, porque la democracia permite que actuemos, digamos, no buenos y malos, pero que actuemos gente de distinta ideología sin problema. La cosa es esa, porque si uno quiere imponer algo, ya comenzar a romper la democracia, por eso hay que cuidarla y todos tenemos que ser flexibles ante lo que digan las demás personas, interpretarla y darles el lugar que corresponde, porque el tema de la verdad y yo tengo la verdad, es medio, está es una línea muy fina, no en todos los órdenes de la vida se sabe cuál es la verdad, a veces ninguno. Eh, Desde tu percepción dijiste que se dio la dictadura porque como sociedad estábamos decayendo y Mm. bueno, había mucho libertinaje, etcétera. ¿Cómo ves la sociedad actual con la de esa época que decías tú que había mucho libertinaje, que estábamos decayendo como sociedad? Y- Para abrir los ganchos, ¿no? Porque a lo mejor uno no quiere que pase, que vuelva a pasar, pero pero
Sí, no, uno no quiere que vuelva a pasar, pero tampoco hay que dar la posibilidad de que pueda Exacto. pasar. Y a veces se va la mano. Uno ve a veces el debate político, por ejemplo, totalmente fuera de forma y de calidad que hay que tener para debatir. Entonces, uno ve también que se miente mucho en la política. Los políticos mienten mucho para salvarse o para atacar al otro. Y entonces todas esas cosas pueden ir resquebrajando el sistema democrático y todos tenemos la responsabilidad de mantenerlo. Creo que el pueblo ha respondido porque va a votar y no hay lío, acá no hay problema. Vos vas a la cola, a la fila, todos somos amigos, todos estamos bien. Pero los políticos después se les va la mano un poco, se les va la mano. Y entonces eso ellos mismos deberían de estar dándonos ejemplo de cómo se debe actuar para defender la democracia y que el Palacio Legislativo no sea una olla de grillos, sino que se transforme, sea un lugar de reafirmar democráticamente y además de exponer los proyectos que sean adecuados al país y no dejarse llevar por tanta cosa que a veces no tiene nada que ver. Uno ve que hay proyectos que no caminan por razones ideológicas. Bueno, eso hay que dejarlo de lado. Si sirve para el país, la ideología no sirve para comer, ni sirve para Y crecer, no sirve para nada. ¿cómo no? Sí, Andamos, sí, hay era algo momentos, que iba a hay, hacer. no, hay momentos que andamos bastante parecidos, sí, andamos bastante parecidos. Se deteriora mucho la sociedad, ahora hace falta mucho respeto también. Entonces, viste, no hay casi respeto, la educación es mínima, hay zonas como la nuestra que es mucho egoísmo, envidia y discriminación, y todo eso va incidiendo globalmente en el deterioro de la democracia, que de repente alguien dice, bueno, vamos a parar acá y vamos a cortar y vamos a poner mano dura y ahí se termina. Es peligroso, puede ser peligroso, sí. Bueno, ¿te acordás de tu primera publicación después de, o sea, el referéndum de la democracia? ¿Cómo fue volver a escribir sin censura? Bueno, sí, Tus sentimientos, tus emociones del sí, momento, ¿no? sí, seguro. Cambió mucho, sí. Me acuerdo que ya ahí, no me acuerdo si ya le había puesto yo completo el mediodía al informativo. Creo que ahí fue que le puse el completo del mediodía. No me acuerdo si ya lo había puesto o no. Sí, ya lo había puesto capaz. Pero ahí ya entré con un panorama mucho más amplio de la información y todo, ya hablando de los movimientos políticos, y bueno, una cantidad de cosas que se podían decir. Fue una apertura hermosa y en la Unión no me acuerdo no recuerdo qué escribí, porque hace como 50 años de esto seguro, 40, eh, no me acuerdo. Sé que escribía yo de fútbol más que nada porque era el encargado de la página deportiva, pero creo que Puché me pidió que escribiera algo y no me acuerdo cómo fue la cosa. Sé que hice un artículo, sí, de democracia, no me acuerdo qué. Bien, Omar. ¿Te queda alguna anécdota de esa época? Esto ahora que te dije ahora, Alguna graciosa? bueno, tengo algunos al libro, ¿viste? Eh, no sé, de la época de la dictadura. ¿Alguna graciosa? No. Bueno, sí, una que yo le he contado varias veces. Habíamos ido a Polanco, porque habían venido los españoles para colocar los molinos para la energía eléctrica, ¿no? Fueron a mirar el lugar, y bueno, allá fuimos con todo el comando, y que era el que mandaba, desde luego, y con el amigo Jiménez, él iba a la cámara y yo pasé las notas, y yo llevé una grabadora chica para la radio, pasaron. Entonces cuando estábamos allá en Polanco, de repente me dice el loco Jiménez, Roberto dice, vos sabés que no traje cassette, porque las cámaras eran de Sí. cassette. No trajiste cassette, qué embarrada. Digo, andá al boliche aquel y preguntarle al loco a ver si tiene un cassette. Qué loco fue, el viejo lo sacó volando, un hombre que sabía lo que era, el Sí. otro que iba a tener cassette. Vino para acá y dijo, bueno, le digo, vos prendés la cámara, la lucecita va a estar prendida. Yo voy a hablar y hago reportaje. Y nada.
hacíamos, empezamos a hacer reportaje. De repente me dijo el subjefe de la división de Ejército 4, dice, Guillén, ¿cuándo sale esto? Nunca le dije. Y era Mauro Ramírez, el de decán de él. Y Mauro Ramírez me conocía porque ya estaba en la radio conmigo cuando éramos los dos jóvenes, allá en Rivera. Entonces Mauro me miraba y dice, algo le pasó a este lo más arrastró. Al ratito dice, no, en serio, ¿cuándo sale? Nunca. Usted siempre haciendo chistes, usted siempre para la joda, me decía el hombre. Un lomo, Cirilo, bajó el Cirilo Coronel, un lomo tenía impresionante. Y yo, así estuve, nunca, no teníamos nada grabado. Claro. Nos vinimos por acá pensando, digo, bueno, ahora estaban en unos cajones de verdura que se usan de fruta, estaban los cassettes, vamos a entreverar, así como un entrevero bárbaro, que hace para allá y para acá, tres, cuatro cajones, está. Claro, no va a pasar nada. Al otro día, como no pasábamos nada, el informativo era del Canal 13, vinieron los militares a preguntar, a ver, vino el jefe de prensa, en primer lugar, uno petizo, y dice, no, quiero ver, Falco, dice la grabación que hicieron allá en Polanco. Y chisté con su calidad. Vení, ¿dónde dejaste cassette? No, yo lo trajo Jiménez. No sé, lo dejó por ahí, hay que buscarlo. No lo encontramos, güey, va a pasar informativo. Y ahí dos militares se pusieron a revolver todos los cassettes, no escuchar. Y al pobre operador acá lo tenía escuchando cassette, escuchando. Estuve como 4 días, no encontraron nada, no había nada. Se perdió, definitivamente. No pasó nada. Bueno, a ver, Eso es. una anécdota que te quedó fue de una entrevista. Pero, si pudieras volver a entrevistar a alguien, un protagonista de esa época, ¿a quién elegirías y por qué? De los que estaban en el gobierno, si Sí, vos, que elegiría. Bueno, puede ser de antes de la dictadura o durante la dictadura. Alguien que vos digas, quiero entrevistar a tal persona, por ejemplo, a alguien de la dictadura, por qué pasó, o etcétera, ah, y durante la dictadura puede ser alguien también, a ver, qué pasó con la dictadura, ¿no? seguro. Y bueno, sería Wilson Ferreira Aldunate como político. Y bueno, y me gustaría entrevistar, que lo hice algunas veces, a, a ver, algún general, no me acuerdo, podía ser alguien. ¿Y por qué te gustaría entrevistar a Wilson? Y a Wilson Ferreira porque, primero porque entablé una relación muy particular con él, este, y segundo porque era un tipo con una claridad para explicar las cosas que no conocía muchos otros, ¿eh? Si bien Sanguinetti es un tipo muy bien hablado también, y bueno, que domina todos los temas, no solo de política, sino de una cantidad de cosas, Huicho capaz que no era tan amplio así. Pero en el ámbito político tenía una facilidad para responder Wilson Ferreira, que y lo admiraba yo como político. Lo veía con la imagen de estadista, un estadista, que la tengo porque no fue presidente. Pues si hubiera sido capaz que se pierde eso Sí, porque sí. se depende mucho de los mandos medios. Y después me gustaría entrevistar al general Álvarez, porque él fue factotum en muchas cosas, ¿no? Y como lo teníamos acá, sentíamos la presión, obviamente, de su manera de actuar, ¿no? Bien, Omar, estamos terminando esta edición de RN, ¿pasaste bien? Pasé notable, pero seguro. Después cuando lo escriba el libro, que me lo compren, porque si no, Claro, claro, no, no va a ser un libro, va a ser un bestseller. antes de que lo escriba, pasó una notita para Sí, reaccionar seguro. y no lo comprar Hay que colocar. no tiramos. Omar, bueno, minuto final para que le digas a la audiencia una reflexión tuya sobre, sobre la dictadura y bueno, y hacerles entender de que estamos viviendo una época dorada en el sentido de que no estamos con ningún tipo de represión encima, ¿no? Claro, llevamos el periodo más largo de democracia, y tenemos que mantenerla, reforzarla y dar pautas claras, fundamentalmente a los que están en el gobierno, de que estamos bien, vamos por la línea democrática reafirmándola siempre, porque el pueblo en líneas generales siempre responde. Pero atención, hemos perdido
muchos puntos en cuanto a la educación y al relacionamiento humano en este país. Ya no hay respeto ninguno y uno lo ve y son de cosas muy fáciles, en el tránsito, en las calles, en la forma en que se dirigen hacia las personas, todo ello tiene que volver a tiempo pasado. Cuando, digamos en el caso mío, cuando éramos chicos, había un respeto total hacia el padre, la madre y hacia los demás. Entonces nos manejamos de una manera muy especial. Los profesores se manejaban con nosotros también de manera muy especial, pero muy adecuada. Es decir, al maestro nos quedó siempre grabado quién era nuestra maestra. Y era aquello que vos cometías un error en la escuela, venías y le contabas a tu padre y a tu madre y ellos decían, la verdad la tiene la maestra, no vos. Entonces, te dabas cuenta que había un relacionamiento entre progenitores y maestros en este caso. Y lo mismo ocurría con los profesores. A nivel liceal nosotros teníamos una confianza, yo era medio confianzudo con los profesores porque como participaba de la actividad deportiva teníamos mucho relacionamiento, pero de todas maneras había ese respeto a las personas mayores, a los profesores, se les respetaba mucho. Ahora vemos que no, de que hay un distanciamiento y una falta de crédito hacia las personas y eso está deteriorando también, eso es parte de deterioro de la sociedad. La sociedad está muy, pero muy quebrada, muy deteriorada y eso tiene que de alguna manera ir cambiando. Vemos que hacen ahora encuentros especiales con los chicos, me parece muy bien, para que a través del deporte o de actividades culturales puedan ir manteniendo una relación diferente y que haya respeto. Lo estamos viendo ahora, lo estamos viviendo acá en la Junta Departamental y todo eso, que ya vemos las protestas que hay, ¿no? Que alguien a uno, a dos, a tres, no importa quién, se les va la mano. Entonces, ahí hay un marcado deterioro y una falta de respeto total, fundamentalmente hacia la mujer, que antes había problemas, pero no había lo sanguinario que hay ahora. Matan mujeres a diestra y siniestra, las golpean y eso está recontra mal, porque es pegarle a la madre. Por lo tanto, bueno, pienso que, y espero más que nada que haya una recomposición de nuestra sociedad para el futuro y que podamos todos vivir en paz. Muy bien, muchas gracias, Omar. Gracias a vos. Bueno, espero que les haya gustado esta edición especial de RN Resumen de Noticias sobre algo que sucedió en nuestra ciudad y también en nuestra ciudad, en nuestro país y en todo el continente que no fue ajeno tampoco, ¿no? Este, en algún otro momento vamos a entrevistar a Omar de vuelta porque él es una fuente rica para nosotros de todo, de información y de sabiduría, ya que con sus años de experiencia ha tenido muchas vivencias y bueno, como decíamos, es una excelente fuente para poder preguntarle cositas y ver cómo ha sido la evolución de nuestro país y del periodismo. La invitación queda hecha para reencontrarnos nuevamente el día de mañana, 20:30 por aquí, por Canal 2 de Minas Cablevisión.